Buenas a todos, soy Adrián y vamos a crear una aplicación de notas desde cero utilizando Vue con todo lo que hemos aprendido en el curso. Así que vamos a hacer las mismas cosas pero bastante más rápido. Para empezar tenemos que crear nuestro proyecto. Yo estoy en una carpeta que se llama Vue, donde ya tengo algunos proyectos y aquí voy a crear uno nuevo. Para hacer esto simplemente teníamos que hacer npm create vite @latest. Pulsamos Enter y ya nos empieza a preguntar cosas. ¿Cómo queremos que se llame el proyecto? Pues yo lo voy a llamar My Notes App, por ejemplo. El nombre es lo de menos. Voy a elegir Vue, voy a elegir JavaScript y ya lo tenemos. Aquí ha aparecido el proyecto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es movernos a esta carpeta. Así que File, Open Folder y me quiero mover dentro de Vue a My Notes App. Perfecto. Y esto es muy importante, ya lo dije al principio del curso, porque si no estamos en esta carpeta, pues no vamos a poder ejecutar fácilmente los comandos para levantar el proyecto. Bueno, pues ya que estamos aquí, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar lo que se necesita. Y para eso hacemos npm install o i latina, como prefiráis. Enter y esperemos a que se instale. ¿Vale? Ya se ha instalado todo, así que ya tenemos aquí la carpeta no de módulos que hace que todo funcione. Para comprobar que todo está bien, pues simplemente escribimos npm run dev. Una vez se levanta el proyecto, pues nos podemos ir al localhost, el número que sea, que por defecto es este, pero bueno, el puerto sea el que os salga. Y voy a recargar la página. Y aquí lo tenemos. Una vez en nuestro localhost, en mi caso 5173, nos aparezca esto, significa que hemos creado un proyecto desde cero y que ya podemos empezar a construir lo que queramos. Bueno, pues vamos allá. Para empezar, tendremos que limpiar todo esto. Para limpiarlo, voy a minimizar la consola. Para limpiarlo, pues nada, nos vamos a src, nos vamos al app.view y yo realmente no quiero nada de esto, así que esto lo voy a borrar. Control A, suprimir y voy a escribir aquí el script setup, el template, que de momento lo voy a dejar vacío, y el style, que tampoco es que vayamos a tener estilos, pero bueno, por tener ya algo. Bueno, pues ahora mismo esta ya sería nuestra aplicación. Si volvemos al navegador, pues la tenemos en blanco, que es lo que queremos, limpiarlo por completo para hacer nosotros lo que queramos. Vale, y otra cosa que tenemos que limpiar sería el archivo style.css. De nuevo, control A y suprimir. Esto es para quitar todo el código que viene por defecto. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos que tener una idea más o menos clara de qué es lo que queremos hacer. Como en mi caso yo quiero hacer una aplicación de notas, pues querré una página web con una home, es decir, pues la página web que aparezca cuando algún usuario entre, y otra ruta dentro de esa página que no sea la home, una ruta para mostrar las notas. Así que yo lo que querré será dos vistas, dos páginas diferentes. Bueno, pues aunque todavía no hayamos instalado el router, voy a empezar creando las vistas para que luego trabajar con el router sea más fácil. Así que para crear las vistas, recordemos que en el src hacemos clic derecho, New Folder, y aunque podemos ponerle el nombre que queramos, el nombre más habitual o es Pages o Views, que es el que yo voy a utilizar. Views. Y aquí voy a crear simplemente dos componentes. Clic derecho, New File. Al primero le voy a llamar Home, home.view, que es lo mismo. Voy a escribir aquí el script, setup. Voy a escribir aquí un template. Dentro del template, pues simplemente voy a poner un h2 que diga home o homepage, para que tenga un poco más de texto. Y los estilos, que tampoco le voy a dar estilos, pero bueno, ya está. Bueno, pues ya tendríamos nuestra primera vista. Y ahora voy a crear la segunda. Clic derecho, New File, y esta la voy a llamar Notes, porque es donde quiero mostrar las notas. Notes.view. Y lo mismo, Script, Setup, Template y Style. Bueno, pues ya tenemos todo aquí en el template. Para que haya algo, voy a poner también un H2 que diga Notes Page. Y ya está, ya tenemos nuestras dos vistas y tenemos por supuesto el app.view que ahora mismo pues no está mostrando nada. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer sería instalar el router. Como yo también sé que aparte del router voy a necesitar un gestor de estados global, porque quiero que las notas se utilicen en varias partes de mi página y al final el recurso que voy a estar utilizando es las notas, pues voy a instalar Pinia. Así que voy a instalar el router y voy a instalar Pinia. El router para tener navegación por páginas, por rutas, y Pinia para tener un gestor de estado global. Bueno, pues vamos a ello. Abro una consola, voy a abrir una nueva.
Y aquí simplemente para instalarlo, pues hago npm install view router. Con esto ya instalaría el router, pero quiero instalar también Pinia. Así que espacio, Pinia. Pulso Enter, esperamos a que se instale. Y una vez se instale, ya en el package.json nos debería aparecer. En el package.json, pues aquí tenemos tanto view router como Pinia. Bueno, pues ya lo podemos cerrar. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente será configurar el router para que tengamos algo y decirle a nuestra aplicación que queremos utilizar tanto el router como Pinia. Como veis, estoy haciendo todo esto muy rápido, todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores y realmente es la configuración inicial que yo hago en todos mis proyectos de Vue. Creo el proyecto, creo unas cuantas vistas, instalo el router, instalo Pinio, hago la configuración y a partir de ahí pues ya empiezo a hacer las cosas que a mí me apetecen. Bueno, pues vamos a hacer eso. Voy a crear el router. Para crear el router, recordemos que lo único que tenemos que hacer es dentro de src, clic derecho, new folder y creamos una carpeta que se llame router. Y dentro del router yo voy a crear un fichero que se llame index.js. Clic derecho, new file, index.js. Y aquí lo tenemos. Y aquí es donde vamos a escribir el fichero de configuración del router. Hay varias maneras de hacerlo. La que a mí me parece más sencilla es la que hemos visto también en el curso, que sería crear una variable que llamaremos router. El nombre es lo de menos, pero bueno, router tiene sentido. Y esto es igual a create router, que como vemos, esto viene de view router, que lo acabamos de instalar. Así que create router. Esto es una función, así que para ejecutarla necesitamos paréntesis y dentro necesita las opciones, es decir, un objeto. La primera propiedad de este objeto pues va a ser history y history va a tener el valor create web history. Y como esto también es una función, pues paréntesis. Vale, y ahora el segundo argumento es el que más nos interesa, que son las rutas. Pues escribimos aquí routes y esto va a ser un array de rutas. Y aquí ya empezaremos a escribir cada una de las rutas que queramos. Para eso hemos creado las vistas de antes. Bueno, pues quiero crear una ruta para la home, así que cada ruta va a ser un objeto que va a tener estas tres propiedades. Path, es decir, la ruta en sí misma, como esta es para la home, pues va a ser barra, es decir, nada. Luego name, el nombre que queramos ponerle, puede ser cualquiera. Yo le voy a poner simplemente home. Y component, que es el componente que queremos que se renderice, va a ser el home component. Escribir aquí home. Y Visual Studio Code habitualmente nos ayuda. Así que hacemos clic aquí y lo importamos aquí arriba automáticamente. ¿Qué no nos ayuda? Pues nada, escribimos este import a mano y ya está, estamos importando el componente home de la carpeta views que hemos creado antes. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera ruta. Voy a crear la segunda, así que copio esto de aquí, lo pego y ahora el path, bueno, lo podría haber escrito a mano, que es lo mismo, pero bueno, el path para la dirección, para la página de notas va a ser barra nodes. El nombre de nuevo, la ruta es la que queramos, pero una que tenga sentido. El nombre de esta ruta pues va a ser también nodes y el componente pues va a ser el componente nodes que hemos creado. Vale, pues también lo hemos importado aquí y ya tenemos aquí nuestra constante, nuestra variable router, que es lo que le va a decir a Vue cómo se tiene que comportar. Para usar esto fuera, pues tenemos que exportarla. Así que escribimos aquí export default router. Vale, pues ya hemos terminado de configurar el router, no tenemos que hacer más nada. Por supuesto, si fuéramos creando más rutas, pues vamos añadiendo aquí. Pero como vemos es bastante sencillo. Y ahora lo único que tenemos que hacer, porque esto está ahora mismo desenchufado, por decirlo de alguna manera, del proyecto general. Tenemos que enchufarlo, tenemos que decir a Vue que queremos utilizar el router. Bueno, pues para eso nos tenemos que ir al main.js y en el main.js pues tenemos que avisar que queremos utilizar el router. Así que aquí, que es donde se está creando la aplicación, antes de montarla, pues vamos a hacer use y queremos usar el router. Que de nuevo esto hay que importarlo, así que hacemos clic y nos importa el router del fichero que acabamos de crear. Bueno, pues useRouter.mount. Es decir, que lo que hemos añadido es esto de aquí. Esto de aquí, que por supuesto hay que importarlo. Y ya que estamos en el main.js, vamos a añadir también Pinia, que también lo instalamos para avisar de que vamos a utilizarlo. Bueno, pues para eso simplemente creamos una constante que vamos a llamar Pinia, el nombre de nuevo es lo de menos, pero Pinia tiene sentido, igual a create Pinia. Hago clic aquí y vemos que esto se importa. Create Pinia es también necesita ejecutarse, es una función, así que ponemos los paréntesis y ya está. Y ya tenemos nuestra variable Pinia que nos va a permitir utilizarla. Y ahora esto también lo tenemos que utilizar. Así que justo después del useRouter ponemos .use Pinia.
Y ya está. Voy a darle formato a esto para que se lea un poco mejor. Bueno, no ha cambiado demasiado, solamente nos ha sustituido las comillas simple por dobles, pero ya está. Aquí lo que estamos diciendo es, estamos usando, o bueno, estamos creando una aplicación que usa Vue, donde usamos el router y usamos Pinia. Así que ya también hemos terminado de trabajar con el main.js. ¿Y qué es lo que nos falta? Hemos instalado el router, hemos instalado Pinia, hemos creado el fichero de configuración del router y en el main.js le avisamos al proyecto que lo queremos usar. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta es poner el componente que nos permita renderizar las diferentes rutas, es decir, una especie de pantalla de televisión. Y esto siempre lo vamos a hacer en el app.view. Así que aquí en el app.view, por eso he dejado el template vacío antes, vamos a añadir un componente que es router view. Router view. Aquí lo tenemos. Y esto pues lo podemos escribir como un elemento autoconclusivo. Esto se ha importado y ya está. Digo que esto es como una pantalla de televisión porque realmente lo que se renderiza en primer lugar es el app.view, este es el componente raíz, y ahora mismo dentro del app.view solamente se está renderizando el router view. ¿Y qué es lo que hay aquí dentro? Pues lo que hay aquí dentro es el componente que se renderice según la ruta. Entonces, para mí esto es como una pantalla de televisión y la ruta sería el canal de televisión que quiero mostrar aquí. Al menos así, para mí es más sencillo de entender. Bueno, pues ya tenemos aquí el router view. Así que ahora ya todo debería funcionar. Como hemos estado modificando el main.js, hemos instalado cosas, no debe fallar, pero por si acaso yo os recomiendo que cada vez que instaléis cosas, quitéis el proyecto, es decir, cerréis el proyecto en activo y volváis a hacer npm run dev para que todo funcione bien. Suele funcionar bien, pero por si acaso esto puede solucionar errores. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a volver al navegador. Recargo la página y vemos que estamos en la homepage con lo que está funcionando. Y si nos vamos a barra Notes, pulso Enter, ahora estamos en la Notes page. Con lo que ya tenemos nuestra primera configuración lista. Ya podemos empezar a trabajar construyendo tanto la home como la Notes page. Y es justo lo que vamos a hacer. Aquí en la Notes page yo quiero mostrar bastantes notas. Bueno, bastantes, las que sean. Quiero mostrar las notas que tenga este usuario o lo que sea. Y estas notas yo realmente, ¿dónde las quiero guardar? Pues las quiero guardar en Pinia. Las quiero guardar en una store, no las quiero guardar en el componente Notes, porque a lo mejor con las notas luego querré hacer otra cosa. Y esto, como recomendación, cada vez que tengamos un recurso que sea un recurso importante, en este caso notas, en otro caso pues puede ser el usuario, en otro caso pues puede ser lo que sea. Cada vez que tengamos un recurso, yo recomiendo almacenar ese recurso en una store, es decir, de manera global para poder ser utilizado fácilmente en otros componentes. Bueno, pues eso es justo lo que vamos a hacer. ¿Cómo creamos esta store? Bueno, pues para crear esta store, lo único que tenemos que hacer es, dentro de src, clic derecho, New Folder, y en el New Folder pues vamos a crear aquí Stores. Y aquí podemos crear tantas stores como queramos. Pues yo voy a crear una simplemente para las notas. Clic derecho, New File, Node.js. Y aquí tenemos Node.js. Y esto, pues bueno, va a ser una store normal y corriente, que también tiene una configuración sencilla. Voy a minimizar la terminal. Así que vamos a hacerlo, tal y como vimos en el curso. Lo que tenemos que hacer primero es crear una variable que vayamos a exportar para utilizar la store en el componente que queramos. Así que para eso escribimos export const y la podemos llamar como queramos, pero la norma o digamos el estándar es que la llamemos use, el nombre de la store, en este caso node, y con el nombre store, use node store. Y esto va a ser igual a define store, que lo importamos de Pinia, como vemos aquí. Esto es una función que necesita dos argumentos. El primero es el nombre de la store, que debe ser un identificador único, así que vamos a llamarla nodes, por ejemplo. Y el segundo, pues una raw function, donde ya empezaremos a escribir pues todas las cosas que queramos exportar. De momento solamente quiero exportar lo que son las notas, un array de notas. Y para que no esté vacío, pues le voy a rellenar con cosas. Pues voy a crear aquí un array de notas que voy a llamar nodes, y esto va a ser igual a un array reactivo. Entonces voy a utilizar ref de Pinia, de Vue. Ref, que lo importamos de Vue, lo utilizamos en Pinia sin ningún problema. Y el valor inicial de nodes va a ser un array de objetos. Y
Cada objeto va a representar a una nota y cada nota pues va a tener unas cuantas propiedades que yo he decidido por simplicidad pues que sean tres. El ID, es decir, el identificador de cada nota. Esto pues va a empezar con un ID 1, por ejemplo. El título, title, que va a ser ir al médico, por ejemplo. Y si la nota está marcada o no, para ver si está completada, si no, si es importante, bueno, marcar una nota, que eso es algo típico de una aplicación de notas, pues le voy a llamar marked. Y voy a empezar por defecto con estas notas de ejemplo, pues por ejemplo, como falsa, que no están marcadas, false. Y el ID en realidad lo he puesto como un número, pero lo voy a poner mejor como un string, aunque sea también el número 1, pero que sea un string porque más adelante trabajaré con strings. Y para no mezclar tipos de datos, que no habría ningún problema, pero bueno, solamente por un poco de coherencia. Vale, y voy a crear una segunda nota, así que voy a copiar esto de aquí. Y voy a crear otra nota simplemente para que no haya solo una. Podría dejarlo en una, pero para tener otro ejemplo. El título de esta nota pues va a ser contraseña del Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Y ya estaría, ya tenemos aquí dentro de nuestra store una variable note que la queremos compartir. Es la que queremos que en cualquier otro componente se pueda utilizar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente tenemos que devolverla. Como estamos dentro de un callback, pues tenemos que hacer un return de lo que queramos. Bueno, pues vamos a escribir aquí return y lo que vamos a devolver es un objeto con las propiedades que queramos. En este caso solamente tenemos una variable, pues vamos a devolver esta variable, notes. Muy bien, le voy a dar formato a esto. Vale, nos ha añadido unas cuantas comas y ya está. Vale, pues ya tenemos nuestra store terminada. Y ahora lo único que queremos es utilizarla en otro sitio. ¿Dónde la utilizamos? Pues la vamos a utilizar aquí, en la vista, en la view de notas. Así que en la view de notas, lo primero que quiero hacer es utilizar la store. Así que aquí en el script setup, simplemente vamos a poner aquí const node store. Voy a crear una variable que se llame node store, que esto va a ser igual a use node store, que es lo que estábamos exportando cuando creamos la store. Hacemos clic aquí, esto se importa de la store que hemos creado y como esto es una función, pues le ponemos los paréntesis. Y ya con esto tenemos acceso a la store. Voy a borrar esto. Y ya con esto podemos utilizar lo que hayamos definido dentro de la store, que en este caso pues, simplemente eran las notas. Bueno, pues vamos allá. Aquí en el template voy a quitar esto de notes page, voy a dejar simplemente notes. Y para darle estilos voy a crear aquí una sección, section. Le voy a dar un ID que sea, por ejemplo, notes page. Dentro de esta sección pues voy a meter este h2. Y aquí, pues, de momento, simplemente voy a poner un UL que tenga una clase nodeList. Y dentro de este UL, pues vamos a tener un LI. Y este LI, pues, se va a repetir por cada nota que tengamos en la store, en el array de notas de la store. Así que vamos a utilizar un vFor. vFor y vamos a decir, por cada nota in nodestore.notes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y escribirlo bien porque si no, no va a funcionar. Con una key de node.id. Recordemos que la key tiene que ser algo único, por eso estamos utilizando el identificador. Así que por cada nota del array de notas de la store vamos a hacer algo. Y de momento, por no complicarme mucho, simplemente voy a mostrar el título. Así que voy a poner aquí node.title. Y ya está. Y ya con esto pues deberíamos poder ver las dos notas que habíamos creado. Vamos allá, vamos al navegador, voy a recargar la página y aquí lo tenemos. Notas, ir al médico y contraseña del wifi y tal. De momento es muy feo, pero bueno, ya tenemos algo. Así que esto sería un inicio. Vale, permitidme, para que no sea tan feo, que copie unos estilos que ya había hecho previamente, que son bastante sencillos, pero bueno, hace ya que se vea un poco mejor todo. Los copio, los pego aquí. Y como veis son unos estilos bastante sencillos, simplemente pues un poco de padding, tal. Lo único es que, bueno, aquí estoy utilizando una imagen para que parezca que las notas están pegadas a un corcho. Esta imagen también la voy a copiar
Esto, como lo tenéis en el repositorio que comparto con vosotros, podéis descargaros esta imagen y podéis ver los estilos luego más tranquilamente. Esta imagen la voy a copiar y voy a crear dentro de la carpeta public una nueva carpeta que voy a llamar assets. Y dentro de assets, pues voy a pegar esta imagen. Aquí la tenemos. Bueno, pues es la imagen esta del corcho. Y esta es la imagen a la que estamos haciendo referencia aquí en este CSS. Bueno, pues ya con esto tenemos un poquito de estilos y ya las notas no deberían verse tan feas. Vamos a volver al navegador, voy a recargar la página y bueno, siguen sin ser preciosas, pero ya con el corcho eso se ve un poco mejor. Quizás se me ha olvidado ponerle alguna clase o algo para que aplique el resto de estilos, ahora lo repaso. También quiero quitarle los puntitos a esta lista, así que también voy a ir al fichero CSS principal, a style.css, y bueno, para empezar le voy a quitar el margin al body, que esto bueno es algo que siempre hago, margin 0, y también le voy a quitar a todas las listas, pues le voy a quitar las bolitas, list style none, y también voy a aprovechar y le voy a quitar el margen, margin 0, y el padding, padding 0. Vale. Y ahora, si volvemos, pues ya no tenemos las bolitas, aunque no tenemos el resto de estilos que había creado. Ya digo, esto ahora lo repaso para no pararme aquí mucho. Pero ya tenemos algo un poco mejor. Lo que sí que nos sigue faltando es que las notas muestren más información, que esto lo haré ahora, y también una manera fácil de movernos por nuestra web, porque ahora mismo estamos en barra notes y para irnos a la home, pues estamos obligando al usuario a que cambie la barra de direcciones para ir a la home y luego que vuelva a cambiarla para ir a la página de las notas. Así que esto vamos a arreglarlo ahora muy fácilmente. Vamos a volver al código y simplemente vamos a crear un nuevo componente. Aquí dentro de la carpeta components voy a crear el componente header para poder movernos a partir del header. Dentro de la carpeta components, bueno, aquí teníamos algo que no hemos borrado, que es el componente Hello World, que es un componente que se crea por defecto cuando creamos un proyecto de Vue, así que lo que voy a hacer es borrarlo. Y dentro de components voy a crear un nuevo componente que voy a llamar header component.view. Lo llamo header component y no header para no confundirlo con el elemento HTML que se llama header. Entonces, header component, ya con esto queda claro que estamos hablando de un componente. Bueno, pues header component. Y este header, bueno, pues va a ser muy parecido a los header que hemos creado en el curso. Voy a crear aquí el script, como siempre, script setup, el template, el style, y aquí en el template pues vamos a empezar a crear el header. Voy a crear un header, el elemento HTML header, con una clase header que luego utilizaré para darle estilos. Y aquí voy a añadir un h1 con la clase title y en este h1 pues simplemente voy a decir notes page y ya está. Y ahora pues voy a crear un nav para crear una barra de navegación y este nav pues va a ser una lista de enlaces. Así que voy a crear un UL con la clase nav list y dentro del UL pues voy a crear una serie de LIs que serán los que almacenen los enlaces. Así que un LI aquí y otro que voy a crear justo abajo, pero primero creo este. Dentro de este LI, para crear enlaces internos, recordemos que tenemos que utilizar el router link. No nos vale con utilizar los anchor. Tenemos que utilizar router link. Para eso simplemente escribimos aquí router link. Y ya tenemos aquí el router link. Y el router link, aquí tenemos que escribir entre la etiqueta de apertura y de cierre el texto que queremos que aparezca. Esto va a ser el enlace para la home, así que voy a escribir home. Y en la etiqueta de apertura, pues tenemos que poner un atributo que es el atributo to. Y este nos indica hacia dónde queremos ir. Pues para ir a la home queremos ir a barra, simplemente. Así que ya con esto tendríamos este primer router link. Voy a copiar esto de aquí. Lo copio y lo pego aquí abajo. Y este en lugar de ir para la home, pues nos va a llevar a nodes, así que este en lugar de ir a barra, pues nos va a llevar a barra nodes. Y ya tenemos nuestro header, que también voy a aprovechar y le voy a poner unos cuantos estilos para que no sea del todo horrible, aunque todavía no lo hayamos visto. Pero esto es simplemente CSS, así que dentro de style pues pego los estilos que ya había hecho.
que como vemos pues no son tampoco la gran cosa, son estilos muy sencillitos de cambiar los colores y poco más. Bueno, ponerle un poco de display flex y bueno, poco más. Bueno, pues ya con esto tenemos el header y ahora lo tendremos que importar y utilizar en aquellos componentes que queramos. Así que vámonos a las dos vistas. Vámonos aquí a Home y dentro de Home, pues antes de mostrar Homepage, pues voy a mostrar aquí el componente header. Así que escribo aquí header component. Visual Studio Code nos ayuda, nos lo importa. Si no nos ayudara, pues lo de siempre, lo tendríamos que poner a mano. Ya lo tenemos en la Home y vamos a hacer lo mismo para notas. Aquí dentro de notas, pues simplemente vamos a crear el header. En este caso, pues voy a crearlo fuera de la sección. Header component, aquí. Vale, y también se ha importado, con lo que ya todo debería funcionar. Vamos a volver al navegador, voy a recargar la página y aquí lo tenemos. Tenemos un header que también se me ha olvidado aplicar algún estilo, porque esto lo hice para que se viera en blanco. Bueno, pues ahora lo arreglo, pero ya si se ve bien, tenemos aquí un enlace para la home y un enlace para notas. Hago clic aquí y ya nos vamos a la home y a notas. Ya tenemos algo para movernos en nuestra página. Bueno, y ya por último, para dejar este vídeo terminado, aunque luego continuaremos creando nuestra aplicación de nota, pero para cerrar esta primera parte, voy a crear un nuevo componente para que cada nota pues tenga más información, que no sea solamente el título, que podamos ver el título, si está marcada, que podamos en el futuro modificar la nota, así que vamos allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí en la view de notas, de momento estamos mostrando una lista por cada nota que hemos creado en la story. Pero aquí estamos mostrando solamente el título. Bueno, pues en lugar de mostrar el título, yo quiero mostrar un componente entero que sea el que tenga la nota como tal. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que dentro de Components, clic derecho, New File, y voy a crear aquí un componente que voy a llamar Note Card.view. Y aquí pues va a ser un componente bastante sencillo, así que vamos a crear lo de siempre, script, setup, aquí el template y aquí los estilos, style, vale. Y este componente quiero que reciba un prop, quiero que reciba como prop cada una de las notas del array de notas. Así que aquí en el script setup voy a utilizar define props y simplemente pues voy a crear aquí un objeto y aunque sea solamente un prop, pues lo hacemos de esta manera que es un poco más profesional o queda todo más estructurado. Vamos a poner aquí que el prop se va a llamar nota o note y va a ser de tipo object. Ya está. Podríamos ser incluso más profesionales definiendo exactamente los campos de la nota, pero por simplicidad lo voy a dejar así. Bueno, pues ya tenemos aquí que este componente recibe un prop que se llama note y ya lo podemos utilizar. Así que dentro del template voy a crear un article para mostrar cada nota de nuestro array de notas. A este artículo le voy a dar una clase que va a ser noteCard y este artículo va a tener solamente dos cosas dentro. Va a tener un input para ver el título, que podría ser un P, podría ser un H3, lo que sea, pero prefiero que sea un input para luego poder modificar la nota. Así que un input de tipo texto, le voy a dar también una clase, la clase va a ser cardTitle y vamos a relacionar este input con algún aspecto de este prop. Como esto es una nota entera, y recordemos, aquí en la story tenemos las notas definidas, recordemos que cada nota tiene un ID, un title y un market. Bueno, pues yo quiero que el primer input esté relacionado con el title, porque al final esto es lo que le está llegando como prop. Bueno, pues quiero que aquí este input esté relacionado con un vModel con node, es decir, el prop, punto title. Y ya está, y ya con esto pues tendríamos nuestro primer input. Y ahora voy a crear un segundo input, que en lugar de ser tipo texto, pues quiero que sea un checkbox. Checkbox. Vale, y aquí pues un vModel para relacionarlo con node.marked, que como esto va a ser un booleano, es decir, o es true o es false, pues el checkbox estará marcado o no estará marcado. Y ya está, esto es lo único que quiero que sea mi node card. Y ya por último también voy a copiar unos estilos que tengo listos, que creo que estos eran los estilos que estaba buscando antes. Así que nada, los pego aquí. Voy a darle un poquito más de formato y así también
si queréis pausar el vídeo y ver los estilos, aunque esto es menos importante y, bueno, esto lo voy a dejar así, y este así, y este así, y ya está. Esto lo tenéis, como digo, en el repositorio, podéis luego pausar y ver los estilos con más tranquilidad, son estilos bastante sencillos. Vale, y ya con esto pues tenemos nuestra Node Card creada, nuestro componente. Ahora simplemente tenemos que usarlo. ¿Y dónde lo vamos a usar? Pues lo vamos a usar en el componente de Nodes, en la vista de Nodes. Y ya con esto vamos a terminar. Esto va a ser bastante sencillo. En lugar de hacer una lista de notas y mostrar solamente el título, pues lo que vamos a hacer es mostrar el componente Node Card que acabamos de crear. Así que escribimos aquí Node Card, que hay que importarlo, y le pasamos el prop node, así que dos puntos node, y esto va a ser igual a este node de aquí, así que igual a node. Y ahora ya sí que sí, si no me he equivocado en nada, pues habríamos terminado de construir todo esto. Vamos a ir al navegador. Vamos al navegador, voy a recargar la página y ahora sí que aparecen los estilos, era eso que los tenía en el otro componente, aparecen los estilos de las tarjetas y yo puedo marcarlas y puedo modificarlas, aunque de todo esto hablaremos más adelante. Y también puedo volver a la home y puedo volver a la página de las notas. Bueno, pues ya con esto hemos terminado, digamos, de construir lo básico. Y en los siguientes vídeos, en las siguientes partes, veremos cómo podemos seguir construyendo toda esta aplicación para poder crear más notas, para poder jugar un poco con todo esto y hacerlo de una manera un poco más realista. Pero habéis visto cómo, aplicando todo lo que hemos visto en el curso, hemos podido construir en poco tiempo algo que ya parece una página un poco más funcional. Y bueno, espero que os esté resultando útil y nos vemos en la siguiente parte. Hasta la próxima.